Cuando abrimos los ojos por la mañana, antes incluso de levantarnos de la cama, ocurre algo muy profundo que casi nunca tenemos en cuenta. No me refiero a un pensamiento concreto ni a una emoción clara, sino a un estado biológico, a una conversación silenciosa que se establece entre el cerebro, el cuerpo y la vida que nos espera. Muchas personas se despiertan ya cansadas, como si el día hubiera empezado antes de que ellas tuvieran oportunidad de decir aquí estoy, y entonces aparece una idea peligrosa, una idea que se repite una y otra vez en la mente de personas brillantes, responsables, trabajadoras. Algo falla en mí. Se dicen que les falta disciplina, voluntad, fuerza mental. Se comparan con otros que parecen levantarse llenos de energía y concluyen que tal vez ellos no están hechos para rendir, para liderar, para crear, para sostener el ritmo que el mundo exige. Permíteme decirte algo con absoluta claridad y con la serenidad que da la ciencia. No te falta voluntad. No te falta talento. No te falta capacidad. Lo que ocurre es que nadie te enseñó cómo funciona tu biología al despertar. El cuerpo humano no es una máquina que se enciende presionando un botón. No es una bombilla que pasa instantáneamente de la oscuridad a la luz. El cuerpo es una orquesta compleja, formada por millones de células que necesitan afinarse antes de interpretar la sinfonía del día. Cuando exigimos rendimiento inmediato, cuando nos levantamos con prisas, cuando miramos el teléfono nada más abrir los ojos, estamos pidiendo a esa orquesta que toque sin haber afinado los instrumentos. Y, como puedes imaginar, el resultado no es armonía, sino ruido interno, tensión, cansancio y, a largo plazo, desgaste. Muchos de los hombres y mujeres con los que hablo, directivos, emprendedores, profesionales altamente cualificados, me confiesan algo que les cuesta reconocer. En público se sienten culpables por su cansancio. Piensan que, teniendo una vida relativamente cómoda, no deberían sentirse así. Sin embargo, la biología no entiende de juicios morales. Tu sistema nervioso no sabe si eres director de una empresa, estudiante o padre de familia. Solo responde a señales químicas, eléctricas y emocionales. Y las primeras señales del día son determinantes. Imagina por un momento que tu cerebro es como un aeropuerto enorme. Durante la noche, muchos vuelos han aterrizado procesos de reparación, de limpieza, de consolidación de la memoria. Al despertar, ese aeropuerto no está vacío ni listo para una avalancha de despegues inmediatos. Necesita orden, coordinación, una secuencia. Si de pronto obligamos a despegar todos los aviones a la vez, el caos es inevitable. Eso es exactamente lo que hacemos cuando exigimos claridad mental, creatividad y calma sin respetar el proceso biológico del despertar. Existe una idea muy extendida, especialmente en culturas orientadas al rendimiento, que dice que la energía es una cuestión de carácter. Si quiero, puedo, y aunque la intención es buena, el mensaje es incompleto. La energía no nace de la exigencia, nace de la coherencia con nuestra biología. Cuando ignoramos esta verdad, entramos en una lucha constante contra nosotros mismos. Una lucha que desgasta, que genera inflamación, que debilita el sistema inmunológico y que, poco a poco, nos roba la alegría de vivir. En los primeros minutos del día, el cerebro se encuentra en un estado muy especial.
no está completamente despierto, pero tampoco dormido. Es un estado de transición. Similar a ese momento en el que el sol empieza a asomarse por el horizonte, pero todavía no ha iluminado todo el paisaje. En ese instante, el cerebro es extraordinariamente sensible. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos deja una huella mucho más profunda de lo que imaginamos. No es magia, es neurobiología. Durante la noche se acumulan en el cerebro ciertas sustancias que inducen el sueño, como la adenosina, al mismo tiempo la melatonina, la hormona que regula los ritmos circadianos. Sigue presente en la sangre durante un tiempo después de despertar. Esto significa que, biológicamente, no estamos diseñados para saltar de la cama y rendir al máximo de inmediato. Necesitamos señales claras que le indiquen al cuerpo que el día ha comenzado, que es momento de activar los sistemas adecuados, de forma gradual y respetuosa. Cuando estas señales no llegan, o cuando enviamos señales contradictorias, el organismo entra en confusión. Es como si intentáramos conducir un coche pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Por fuera parece que nos movemos, pero por dentro el desgaste es enorme. Muchas personas viven así cada mañana sin saberlo. Y luego se preguntan ¿por qué necesitan tanto café? ¿Por qué están irritables o por qué sienten ansiedad desde primera hora? Aquí aparece un error muy común: creer que la solución es empujarse más fuerte. Dormir menos, exigir más, empezar el día revisando mensajes, correos, noticias. Desde el punto de vista del cerebro, eso es como lanzar una alarma de emergencia nada más despertar. El sistema nervioso simpático, encargado de la respuesta al estrés, se activa antes de tiempo. El cuerpo interpreta que hay peligro, que hay amenaza y responde liberando hormonas que, aunque útiles en situaciones puntuales, son devastadoras cuando se activan de manera crónica. Quiero que entiendas algo importante. El cansancio matutino no es una señal de debilidad, es una señal de desajuste. Es el cuerpo pidiendo una transición más humana, más biológica, más consciente. Cuando aprendemos a escuchar esa señal, en lugar de silenciarla con estímulos artificiales, se abre una puerta extraordinaria a una forma de vivir con más energía y más claridad. La buena noticia es que no necesitamos horas, ni rituales complicados, ni cambios drásticos para respetar esta transición. El cuerpo es increíblemente agradecido cuando recibe las señales adecuadas. Incluso en pequeñas dosis, 3 minutos bien utilizados pueden marcar la diferencia entre un día vivido desde la reacción y un día vivido desde la presencia. No porque esos 3 minutos sean mágicos, sino porque hablan el lenguaje que las células entienden. Piensa en la última vez que intentaste convencer a alguien sin hablar su idioma. Por mucha razón que tuvieras, el mensaje no llegó. Algo parecido ocurre cuando intentamos motivarnos con frases mentales sin tener en cuenta la biología. El cuerpo no responde a discursos, responde a señales: luz, movimiento, respiración, hidratación. Son mensajes simples, antiguos, profundamente humanos. A lo largo de nuestra evolución, durante miles de años, el ser humano se despertaba con la luz del sol, con el silencio o los sonidos suaves de la naturaleza, con un cuerpo que necesitaba ponerse en marcha poco a poco. Nuestro cerebro todavía está diseñado para ese mundo, aunque vivamos rodeados de pantallas y notificaciones. Cuando olvidamos esto, no solo perdemos energía, perdemos conexión con nosotros mismos.
Muchos líderes creen que la fortaleza consiste en ignorar las señales del cuerpo. Yo creo, y la ciencia lo confirma, que la verdadera fortaleza consiste en escucharlas. Un líder agotado toma peores decisiones. Un profesional estresado pierde creatividad. Una persona desconectada de su cuerpo pierde sensibilidad. Y todo esto empieza, muchas veces, en la forma en que despertamos. No se trata de cambiar tu vida de un día para otro, ni de añadir una obligación más a tu lista. Se trata de comprender que el inicio del día no es un trámite, es un acto biológico y emocional de enorme importancia. Es el momento en el que decides, muchas veces sin saberlo. ¿Desde dónde vas a vivir las siguientes horas? ¿Desde la prisa o desde la calma? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la reacción o desde la elección consciente? Cuando entendemos esto, algo se relaja dentro de nosotros. Dejamos de pelearnos con la mañana. Dejamos de etiquetarnos como perezosos o incapaces. Empezamos a vernos como lo que realmente somos, seres biológicos extraordinariamente complejos, sensible y adaptable, que necesitan respeto para funcionar bien. Y ese respeto puede empezar con algo tan sencillo como concedernos unos minutos de transición al despertar. En esta primera parte quiero que te quedes con una idea fundamental. Tu energía no depende de tu fuerza de voluntad. Depende de cómo dialogas con tu biología. No es una lucha, es una relación y, como toda relación, mejora cuando hay comprensión, paciencia y coherencia. En los próximos momentos exploraremos cómo esos primeros minutos pueden convertirse en un mensaje claro de vida, de seguridad y de activación natural, no para exigirte más, sino para acompañarte mejor, porque no has venido a este mundo a sobrevivir los días, has venido a vivirlos con sentido, con presencia y con una energía que nace de estar en sintonía contigo mismo. Cuando hablamos de despertarnos cansados, no estamos hablando de un fallo de carácter ni de una falta de motivación. Estamos hablando de procesos muy precisos que ocurren en el cerebro y en el cuerpo. Procesos que siguen leyes biológicas tan exactas como las que rigen el latido del corazón o la respiración. Comprenderlos no solo nos libera de la culpa, sino que nos devuelve algo muy valioso: la capacidad de colaborar con nuestra propia biología en lugar de luchar contra ella. En este segundo momento quiero invitarte a mirar dentro de ti con curiosidad científica y con amabilidad humana, para entender qué ocurre realmente cuando abres los ojos por la mañana y por qué. Muchas veces te sientes pesado, lento, mentalmente nublado durante la noche. Mientras dormimos, el cerebro no se apaga, todo lo contrario. Entra en un estado de intensa actividad silenciosa. Se consolidan recuerdos, se reorganizan aprendizajes, se limpian residuos metabólicos que se han acumulado durante el día. Uno de esos residuos es la adenosina, una sustancia que se va acumulando en el cerebro cuanto más tiempo permanecemos despiertos y que genera la sensación de presión por dormir. Dormir permite reducir los niveles de adenosina, pero ese proceso no termina de forma instantánea en el momento en que abrimos los ojos. Al despertar, todavía quedan restos de esa sustancia circulando, como si el cerebro necesitara unos minutos para terminar de ventilar una habitación que ha estado cerrada toda la noche. Al mismo tiempo, la melatonina, la hormona que regula nuestros ritmos circadianos y que facilita el sueño, no desaparece de golpe. Su presencia sigue siendo significativa durante los primeros minutos e incluso la primera media hora tras despertar, especialmente si hemos dormido en un ambiente oscuro. Esto significa que el cuerpo se encuentra al inicio del día.
en una especie de tierra de nadie biológica, no está diseñado para la inacción, pero tampoco para el máximo rendimiento. Es un momento de transición, delicado y precioso, que muchas veces ignoramos. Imagina que estás sacando un barco del puerto. No puedes acelerar de repente al máximo sin soltar amarras, sin orientar el timón, sin asegurarte de que el motor está listo. Si lo haces, dañarás el sistema o perderás el control. Algo muy parecido ocurre cuando exigimos al cerebro claridad, concentración y rapidez, sin permitirle completar su proceso natural de activación. El resultado es una sensación interna de resistencia, de fricción, que se manifiesta como cansancio, irritabilidad u dificultad para pensar con nitidez. Ahora bien, a este proceso natural se le suma un factor moderno que complica aún más la situación, la estimulación artificial inmediata. El gesto de mirar el teléfono nada más despertar se ha normalizado hasta tal punto que pocas personas se detienen a cuestionarlo. Sin embargo, desde el punto de vista neurobiológico, es una de las formas más rápidas de desorganizar el sistema nervioso. El cerebro, en ese estado de transición, recibe de golpe una avalancha de información, mensajes, noticias, imágenes, demandas. No tiene tiempo de orientarse y entra directamente en un modo de alerta. Las ondas cerebrales que predominan al despertar suelen ser alfa y teta, asociadas a estados de calma, creatividad y apertura. Son ondas que permiten integrar información de forma flexible y que favorecen la claridad interior. Cuando introducimos estímulos intensos, como pantallas brillantes, contenidos emocionales o preocupaciones laborales, forzamos al cerebro a saltar prematuramente a ondas beta altas asociadas al estrés, la urgencia y la hiperactividad mental. Es como pedirle a un niño que corra una maratón nada más salir de la cama. Puede hacerlo un rato, pero el coste es alto. Este salto brusco tiene consecuencias que no siempre percibimos de inmediato. El sistema nervioso simpático se activa antes de tiempo, liberando cortisol y adrenalina en un contexto que no los necesita. Estas hormonas, que son extraordinarias aliadas en situaciones puntuales de desafío, se convierten en enemigas silenciosas cuando se liberan de manera crónica. Aumentan la inflamación, alteran el sistema inmune y mantienen al cuerpo en un estado de tensión de fondo que consume enormes cantidades de energía. Muchas personas confunden esta activación con energía. Dicen sentirse despiertas porque están nerviosas, aceleradas o hiperconectadas. Pero esa no es energía vital. Es energía prestada. Una energía que se paga más tarde con cansancio profundo, con dificultad para concentrarse y con una sensación de vacío que no siempre sabemos explicar. La verdadera energía es estable, silenciosa y sostenible. No grita, no empuja, no obliga, fluye. Existe además otro aspecto importante que rara vez se menciona: el cerebro. Al despertar, todavía no distingue con claridad entre lo imaginado y lo real. En ese estado, los pensamientos tienen un impacto emocional y fisiológico mucho mayor. Si lo primero que haces es pensar en problemas, en pendientes, en conflictos, el cuerpo reacciona como si esas amenazas estuvieran ocurriendo aquí y ahora. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial. Sin darte cuenta, empiezas el día en modo supervivencia, desde la biología. Esto tiene todo el sentido.
El cerebro está diseñado para protegernos si percibe peligro, real o imaginado. Activa los sistemas de defensa. El problema no es el cerebro. El problema es la información que le damos en un momento en el que es especialmente vulnerable. Es como hablarle a alguien medio dormido con palabras duras o alarmantes. No las procesa con claridad, pero las siente con intensidad. Cuando comprendemos esto, podemos empezar a cambiar la narrativa interna. Ya no se trata de soy una persona que no rinde por la mañana, sino de mi cerebro necesita una transición adecuada. Este cambio de perspectiva es profundamente liberador, especialmente para personas exigentes consigo mismas, acostumbradas a liderar, a responder, a sostener responsabilidades. No hay nada de malo en ti. Hay algo profundamente inteligente en tu biología que está pidiendo ser escuchado. La ciencia nos muestra que cuando respetamos los ritmos naturales del cerebro al despertar, se produce una cascada de efectos positivos. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal se regula mejor, los niveles de cortisol siguen un patrón más saludable y el sistema nervioso parasimpático, encargado de la recuperación y la calma, tiene espacio para cumplir su función. Esto se traduce en una mente más clara, una mayor capacidad de toma de decisiones y una sensación interna de estabilidad que no depende de estímulos externos. Quiero detenerme un momento en esta idea porque es clave para líderes y profesionales. Tomar decisiones complejas desde un cerebro en modo alerta constante reduce la capacidad de ver matices, de escuchar, de empatizar. Un cerebro agotado tiende a simplificar en exceso, a reaccionar en lugar de responder. Por eso, la forma en que empiezas el día no es un detalle menor, es un factor estratégico que influye en tu rendimiento y en tu bienestar a largo plazo. El cansancio matutino, entonces, no es un enemigo al que vencer, sino un mensajero. Nos está diciendo que algo en la secuencia no está alineado, que quizá estamos pidiendo resultados sin preparar el terreno, que estamos tratando de vivir con intensidad sin respetar los fundamentos biológicos que la hacen posible. Escuchar ese mensaje es un acto de inteligencia, no de debilidad. A lo largo de los años he visto cómo personas muy brillantes transformaban su energía no añadiendo más esfuerzo, sino eliminando fricciones innecesarias. Simplemente dejando de enviar señales contradictorias a su cuerpo al despertar, dejando de bombardear al cerebro con urgencias antes de que esté listo, permitiéndose unos minutos de coherencia biológica. El cambio, aunque sutil en apariencia, es profundo en sus efectos. Cuando entendemos el porqué, el qué hacer deja de parecer una obligación y se convierte en una elección consciente. Ya no seguimos un consejo porque alguien lo dijo, sino porque tiene sentido para nuestra biología y para nuestra vida. Y esa comprensión genera una motivación mucho más sólida y duradera que cualquier empujón externo. Quiero que te quedes con esta imagen cada mañana. Tu cerebro es como un terreno fértil recién regado por la noche. Lo que siembres en esos primeros minutos tendrá un impacto desproporcionado en el resto del día. Si siembras prisa, recogerás tensión. Si siembras conciencia, recogerás claridad. No se trata de perfección, se trata de intención. En el siguiente momento hablaremos de una de las señales más poderosas y antiguas que existen para ayudar al cerebro a entender que el día ha comenzado de forma segura y natural. Una señal que no cuesta dinero, que no requiere tecnología y que está inscrita en nuestra biología
desde hace miles de años. Pero antes de llegar ahí, permítete integrar esta idea fundamental. Tu cansancio tiene una explicación. Y en esa explicación está también la clave de tu energía. Cuando hablamos del primer minuto al despertar, estamos hablando de una de las señales biológicas más poderosas que existen. Tan poderosa que no necesita palabras, ni intención consciente, ni esfuerzo mental. Es una señal que entra directamente en el sistema nervioso, como una llave antigua que encaja a la perfección en una cerradura diseñada hace miles de años. Esa señal es la luz, no cualquier luz, sino la luz natural, la que durante la mayor parte de la historia humana marcó el ritmo de la vida, del descanso y de la acción. Comprender esto cambia por completo la forma en que entendemos la energía matinal, porque nos saca del terreno de la motivación y nos lleva al terreno de la biología profunda. El ser humano no evolucionó despertándose con alarmas estridentes ni con pantallas luminosas. Evolucionó despertándose con un cambio sutil en el entorno, con una transición progresiva de la oscuridad a la claridad. Nuestro cerebro todavía espera esa señal. La necesita para orientarse, para organizar los sistemas internos, para saber que ha terminado la noche y que comienza un nuevo ciclo. Cuando esa señal no llega o llega de forma distorsionada, el cerebro entra en una especie de desorientación silenciosa que pagamos con cansancio, confusión mental y una sensación de pesadez difícil de explicar. En el centro de esta historia hay una estructura pequeña pero fundamental en el cerebro, una especie de reloj maestro que coordina los ritmos de todo el organismo. Se llama núcleo supraquiasmático y se encuentra en el hipotálamo. No hace falta recordar el nombre. Lo importante es entender su función. Este núcleo recibe información directa de la retina, es decir, de los ojos, y utiliza esa información para ajustar los ritmos circadianos, que son los ciclos internos que regulan el sueño. La vigilia, la temperatura corporal, la liberación de hormonas y el nivel de energía a lo largo del día. Cuando la luz natural entra en los ojos al despertar, no solo vemos mejor el entorno, algo mucho más profundo ocurre. Esa luz envía un mensaje claro y directo al núcleo supraquiasmático que dice: es de día, es seguro activarse, es momento de ponerse en marcha. A partir de ahí se desencadena una cascada de ajustes internos. Se reduce progresivamente la melatonina, se activa de forma natural el pico matinal de cortisol, que no es una hormona mala, sino una fuente esencial de energía y enfoque cuando se libera en el momento adecuado. Y se sincronizan múltiples sistemas del cuerpo para funcionar de manera coherente. El problema es que muchos de nosotros despertamos en entornos que confunden al cerebro. Habitaciones completamente oscuras, persianas bajadas, luces artificiales frías, pantallas brillantes. Desde el punto de vista biológico, es como despertar en una cueva iluminada por destellos incoherentes. El cerebro no recibe una señal clara, no sabe si es de día o de noche, si debe activarse o mantenerse en modo ahorro de energía. Y cuando el cerebro duda, el cuerpo sufre. Imagina por un momento que eres el director de una gran empresa y que cada mañana recibes mensajes contradictorios sobre la situación del mercado. Un informe dice que todo está en calma. Otro anuncia una crisis inminente. ¿Cómo tomarías decisiones claras en ese contexto? Algo parecido le ocurre a tu cerebro
cuando no recibe una señal luminosa clara al despertar. Se vuelve cauteloso, conservador, ahorrador de energía. Y esa cautela se manifiesta como lentitud, como resistencia interna, como esa sensación de me cuesta arrancar. Para muchas personas esto se traduce en una dependencia creciente de estimulantes externos. Café, azúcar, noticias impactantes, música muy intensa. Son intentos de forzar al sistema a activarse sin haber pasado por el paso previo de orientación biológica. Funcionan a corto plazo, pero generan un coste acumulativo. Es como arrancar un motor en frío una y otra vez. El motor funciona, sí, pero el desgaste es mayor. La luz natural, en cambio, es una señal suave y poderosa a la vez. No empuja, no violenta, no obliga, simplemente informa a cada célula de que el contexto ha cambiado, de que ya no estamos en modo reparación nocturna, sino en modo interacción con el mundo. Por eso, incluso unos pocos minutos de exposición a la luz natural al despertar pueden tener un impacto desproporcionado en cómo nos sentimos el resto del día. No hace falta vivir frente al mar ni tener un jardín. Basta con abrir una ventana, salir a un balcón, asomarse a una terraza, permitir que los ojos reciban la claridad del día. No se trata de mirar directamente al sol, sino de dejar que la luz ambiente llegue a la retina. Incluso en días nublados, la intensidad de la luz natural es muy superior a la de la iluminación artificial interior. El cerebro lo sabe, lo reconoce, responde. Este gesto tan sencillo en apariencia tiene efectos profundos sobre el sistema endocrino. El cortisol, cuando se libera de forma natural por la mañana, actúa como un organizador interno. Aumenta la disponibilidad de glucosa para el cerebro, mejora la atención, favorece la toma de decisiones. El problema no es el cortisol. El problema es liberarlo en momentos inadecuados, como ocurre cuando vivimos en estrés constante. La luz matinal ayuda a que este pico ocurra cuando debe, reduciendo la necesidad de picos artificiales más tarde en el día. Desde una perspectiva más amplia, la luz también tiene un impacto directo en el estado de ánimo. La exposición a la luz natural favorece la regulación de neurotransmisores como la serotonina. Asociada al bienestar emocional y a la sensación de estabilidad interna, no es casualidad que la falta de luz esté asociada a estados depresivos en muchas personas. Nuestro cerebro necesita luz, no solo para ver, sino para sentirse orientado y seguro. Quiero que observes algo importante. Este primer minuto no requiere pensar en positivo, ni repetir afirmaciones, ni planificar el día. Requiere presencia, requiere permitir que el cuerpo reciba una información básica y esencial en un mundo que nos pide constantemente hacer, producir y responder. Este gesto es casi un acto de resistencia consciente, un recordatorio de que antes de hacer necesitamos ser, antes de actuar necesitamos orientarnos. Para líderes y profesionales acostumbrados a tomar decisiones rápidas, este enfoque puede resultar contraintuitivo. Parece demasiado simple para ser relevante. Sin embargo, precisamente ahí reside su poder. Los sistemas complejos, como el cerebro humano, no se regulan bien con soluciones complejas, sino con señales claras
y coherentes. La luz es una de esas señales maestras. Cuando empezamos el día respetando este principio, algo cambia en la forma en que nos relacionamos con el tiempo. La mañana deja de ser una carrera y se convierte en una transición. El cuerpo se siente acompañado, no empujado. La mente se siente invitada, no forzada. Y desde ese lugar, la energía que aparece es distinta. No es una energía nerviosa, es una energía estable, disponible, silenciosa. He visto cómo personas que se consideraban incapaces de rendir por la mañana experimentaban un cambio notable simplemente incorporando este gesto. No porque la luz sea un remedio milagroso, sino porque restablece un diálogo perdido entre el entorno y la biología. Un diálogo que siempre estuvo ahí, esperando ser retomado. Este primer minuto es, en realidad, un mensaje de seguridad. El cerebro, al recibir luz natural, entiende que el entorno es predecible, que no hay una amenaza inmediata, que puede salir del modo defensa, y cuando el cerebro se siente seguro, libera recursos de energía, de creatividad, de conexión. La seguridad es el verdadero cimiento de la vitalidad. Permítete imaginar cómo sería empezar cada día con esta sensación de orientación interna, no como una obligación más, sino como un gesto de respeto hacia tu propio diseño biológico. Un gesto que no te pide esfuerzo, sino, atención, que no te exige cambiar tu vida, sino honrarla. Porque la energía que buscamos no se construye a base de empuje. Se revela cuando dejamos de ir en contra de nosotros mismos. En los próximos minutos hablaremos de otros dos elementos igual de antiguos y esenciales, que completan este ritual de activación natural. Elementos que, junto con la luz, forman un lenguaje que el cuerpo entiende sin resistencia. Pero antes de avanzar, quédate con esta certeza cada vez que permites que la luz del día toque tus ojos al despertar. Estás diciéndole a tu cerebro que la vida continúa, que es seguro estar presente y que tienes permiso para activarte desde la calma y no desde la urgencia. Después de que la luz haya enviado su mensaje silencioso y profundo al cerebro, después de que el cuerpo haya empezado a orientarse en el nuevo día, entramos en un territorio igualmente esencial y, sin embargo, sorprendentemente olvidado. Hablo del agua y de la respiración. Dos elementos tan básicos que, precisamente por su sencillez, solemos subestimarlos. Y sin embargo, desde el punto de vista biológico, son el combustible y la chispa que permiten que todo el sistema se ponga realmente en marcha. Si la luz es el director que levanta la batuta, el agua y la respiración son los músicos que hacen posible que la música comience a sonar con armonía. Durante la noche, mientras dormimos, el cuerpo pierde una cantidad significativa de agua. Respiramos, transpiramos y no ingerimos líquidos durante varias horas. Al despertar, aunque no tengamos una sensación intensa de sed, el organismo se encuentra en un estado de deshidratación leve pero relevante. Esta deshidratación afecta de manera directa al funcionamiento del sistema nervioso, porque nuestras neuronas, para comunicarse de forma eficiente, necesitan un entorno bien hidratado. El cerebro es, en gran medida, agua, y como cualquier sistema complejo, funciona mejor cuando sus componentes están bien lubricados. Imagina por un momento un sistema hidráulico. Si la presión es adecuada,
todo fluye. Si falta líquido, el sistema se vuelve rígido, ineficiente, ruidoso. Algo parecido ocurre en el cuerpo cuando empezamos el día sin rehidratarnos. Las señales nerviosas se transmiten con más dificultad. La sensación de fatiga aumenta y la mente se vuelve menos flexible. Muchas personas confunden esta sensación con falta de energía o incluso con desmotivación, cuando en realidad es una simple cuestión de fisiología. Existe además un aspecto menos conocido pero muy importante, la mielina. La mielina es una sustancia que recubre las fibras nerviosas y permite que los impulsos eléctricos viajen de forma rápida y eficiente. Para mantenerse en buen estado, la mielina necesita un entorno adecuado. Y la hidratación juega un papel clave en ese equilibrio. Cuando nos rehidratamos al despertar, estamos facilitando que el sistema nervioso funcione con mayor claridad y menor esfuerzo. Es como limpiar y aceitar los cables antes de encender una red eléctrica. Beber agua al despertar no es un acto mecánico. Es un mensaje, es decirle al cuerpo, estoy aquí, vamos a empezar. No se trata de grandes cantidades ni de fórmulas complicadas. Un vaso de agua, bebido con atención, es suficiente para iniciar ese proceso. Algunas personas añaden una pizca de sal marina para aportar minerales. Pero más allá de los detalles, lo importante es la intención biológica, reponer lo que se ha perdido durante la noche y preparar el terreno para la activación. Cuando este gesto se realiza con calma, sin prisas, el cuerpo responde de forma casi inmediata. La circulación se activa, la temperatura corporal empieza a ajustarse y el cerebro recibe una señal clara de que los recursos están disponibles. Es un gesto humilde, pero profundamente eficaz. Y ve, como ocurre con la luz, no exige fuerza de voluntad, solo presencia. A continuación entramos en el tercer minuto, el de la respiración. La respiración es el puente más directo entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo voluntario y lo automático. Podemos respirar sin pensar, pero también podemos elegir cómo respiramos. Y esa elección tiene un impacto inmediato en el sistema nervioso. Desde la biología, la respiración es mucho más que un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Es un regulador emocional, un modulador del estrés, un afinador del estado mental. Al despertar, muchas personas respiran de forma superficial, rápida, casi sin darse cuenta. Es una respiración alta, en el pecho, asociada a estados de alerta. Cuando respiramos así, el cerebro interpreta que hay prisa, que hay amenaza, que no hay tiempo. Aunque no exista un peligro real, el cuerpo responde como si lo hubiera. El resultado es una activación innecesaria del sistema de estrés que consume energía desde el primer momento del día. Respirar de forma profunda y rítmica, llevando el aire hacia el abdomen, envía un mensaje completamente distinto. Activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la calma, la reparación y el equilibrio. Es como decirle al cuerpo, no hay urgencia, es seguro estar aquí. Desde ese estado, la energía que emerge es más estable, más clara, menos reactiva. Quiero que imagines la respiración como el viento que mueve las velas de un barco. Si el viento es caótico y fuerte, el barco avanza, pero de forma desordenada y peligrosa. Si el viento es constante y bien dirigido, el viaje es más seguro y eficiente. No se trata de respirar con fuerza, sino con conciencia,
de permitir que el aire entre y salga con un ritmo natural, sin imponer, sin forzar. Desde el punto de vista cerebral, la respiración profunda aumenta la oxigenación de las áreas subcorticales, regiones antiguas del cerebro que influyen directamente en nuestro estado emocional. Cuando estas áreas reciben oxígeno de forma adecuada, la mente se siente más clara y el cuerpo más presente. No es una sensación abstracta, es un cambio fisiológico real que se puede medir. Muchas personas buscan energía en estímulos externos, sin darse cuenta de que están ignorando la fuente más inmediata y poderosa que tienen a su disposición. El oxígeno es vida. Cada célula de tu cuerpo depende de él para producir energía. La forma en que respires determina en gran medida cómo se distribuye esa energía y cómo la utilizas. Respirar mal es como tener una central eléctrica potente pero mal conectada. Para profesionales y líderes, este punto es especialmente relevante. La respiración influye directamente en la capacidad de mantener la calma bajo presión, de escuchar con atención y de responder en lugar de reaccionar. Un cerebro bien oxigenado es un cerebro más flexible, más creativo y más empático. Y todo eso empieza con algo tan sencillo como dedicar un minuto a respirar de forma consciente al despertar. No se trata de técnicas complejas ni de retenciones largas. Se trata de permitir que el aire entre profundamente, de sentir cómo el abdomen se expande y se contrae, de acompañar ese movimiento con atención. Incluso unos pocos ciclos respiratorios pueden marcar una diferencia notable en el tono del sistema nervioso. Es una inversión mínima con un retorno enorme. Cuando combinamos estos dos gestos, la hidratación y la respiración consciente, algo se alinea dentro de nosotros. El cuerpo recibe recursos, el cerebro recibe oxígeno y el sistema nervioso recibe seguridad. Es una tríada sencilla pero poderosa. Agua, aire y presencia, elementos básicos que han sostenido la vida desde siempre y que, sin embargo, hemos relegado a un segundo plano en nuestra vida moderna. Es importante entender que estos minutos no son un paréntesis aislado, sino una preparación. No te aíslan del mundo, te preparan para interactuar con él de una forma más coherente. No te hacen más lento, te hacen más preciso. No te quitan tiempo, te devuelven claridad. Cuando el cuerpo se siente atendido, responde con generosidad. He visto cómo personas muy ocupadas, con agendas llenas y responsabilidades enormes, transformaban su experiencia del día simplemente incorporando estos gestos, no porque el día se volviera más fácil, sino porque ellas se volvían más estables internamente. Y esa estabilidad es la base de una energía sostenible. Una energía que no se quema en la urgencia, sino que se mantiene a lo largo de las horas. Quiero que observes algo sutil pero importante. Cuando te hidratas y respiras con conciencia al despertar, estás haciendo algo más que cuidar tu cuerpo. Estás enviando un mensaje de respeto hacia ti mismo. Estás diciendo: mi biología importa, mi bienestar importa. Ese mensaje, repetido día tras día, tiene un impacto profundo en la relación que mantienes contigo y con tu trabajo, con tus decisiones y con tu vida. La energía que buscamos no está escondida en algún lugar lejano. Está en estos gestos simples que alinean el cuerpo y la mente. Está en dejar de exigirle al organismo lo que no puede dar y empezar a ofrecerle lo que necesita. Agua para conducir, oxígeno para crear, calma para integrar,
En este cuarto momento hemos hablado del combustible y de la chispa. En el siguiente veremos cómo todo esto se traduce en una posición interna distinta frente al día. Cómo pasamos de reaccionar a elegir, de sobrevivir a construir. Pero antes de avanzar, permítete sentir la profundidad de estos gestos sencillos, porque en ellos no hay prisa, hay sabiduría. Y esa sabiduría está inscrita en tu cuerpo desde mucho antes de que aprendieras a pensar. Cuando una persona comprende que los primeros minutos del día no son un simple trámite, sino una auténtica decisión biológica, algo cambia profundamente en su forma de estar en el mundo. No es un cambio ruidoso ni espectacular. Es un cambio de posición interna. Hasta ese momento, muchas personas viven el día como una secuencia de reacciones. Reaccionan al despertador, reaccionan al teléfono, reaccionan a los correos, reaccionan a las demandas externas. El día parece empujarlas desde fuera y ellas responden como pueden. Sin embargo, cuando esos primeros minutos se viven desde la coherencia con la biología, se produce un desplazamiento silencioso, pero poderoso. Dejamos de reaccionar y empezamos a crear. Crear no significa controlar todo lo que ocurre. Significa elegir desde dónde respondemos a lo que ocurre. Significa que el sistema nervioso no está secuestrado por la urgencia, sino disponible para la inteligencia. Y esa diferencia es enorme. Un cerebro que no está en modo defensa puede ver opciones donde antes solo veía amenazas. Puede escuchar matices donde antes solo percibía ruido. Puede sostener la complejidad sin agotarse tan rápido. Esta es la verdadera energía, la capacidad de estar presente sin tensarnos, de actuar sin desgastarnos, de vivir sin sentir que cada día es una batalla. Desde la biología sabemos que cuando el sistema nervioso se activa de forma equilibrada desde el inicio del día, el cuerpo entra en un estado que podríamos llamar de eficiencia tranquila. No es pasividad, es claridad. En este estado, los niveles de inflamación sistémica tienden a disminuir, el sistema inmunológico funciona de manera más armónica y la regulación emocional mejora. Esto no ocurre porque pensemos bonito, sino porque los sistemas internos están alineados. La biología y la mente dejan de ir en direcciones opuestas. Para muchas personas adultas, especialmente aquellas que ocupan posiciones de liderazgo o alta responsabilidad, este cambio de posición interna tiene consecuencias muy concretas. Mejora la calidad de las decisiones, reduce la impulsividad, aumenta la capacidad de sostener conversaciones difíciles sin perder el centro. Un líder que empieza el día desde la calma no es menos exigente. Es más preciso, no es menos comprometido. Es más consciente. Y esa conciencia se transmite, se contagia. Crea entornos más saludables y más productivos. Quiero que imagines por un momento dos formas de comenzar el día. En la primera, abres los ojos y lo primero que sientes es una presión en el pecho, una lista mental de pendientes, una sensación de llegar tarde incluso antes de levantarte. Tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera y, sin darte cuenta, entras en un estado de supervivencia. En la segunda, abres los ojos y te permites una transición. La luz llega a tus ojos. El agua hidrata tu cuerpo. El aire entra profundamente. No desaparecen las responsabilidades, pero aparece algo nuevo, espacio interior. Desde ese espacio, el mismo día se vive de otra manera. La diferencia entre estas dos formas de empezar no es el tiempo disponible. Es la intención biológica, es
decidir conscientemente que los primeros minutos del día no van a estar gobernados por el miedo, sino por la presencia. Y esta decisión, repetida día tras día, tiene un efecto acumulativo. El cuerpo aprende. El cerebro se reprograma, no en el sentido de una técnica artificial, sino en el sentido más natural de la palabra. Se adapta a un entorno que percibe como más seguro y coherente. Cuando el cerebro se siente seguro, invierte energía en funciones superiores, en creatividad, en aprendizaje, en conexión social. Cuando se siente amenazado, invierte energía en defensa. Esto es biología básica. Por eso, empezar el día desde la seguridad no es un lujo, es una estrategia de supervivencia inteligente en un mundo complejo. No se trata de eliminar el estrés, sino de evitar el estrés innecesario, ese que nace de ignorar nuestros propios ritmos. A lo largo de mi vida profesional he visto cómo muchas personas confunden fortaleza con dureza. Creen que ser fuerte es no necesitar nada, no sentir, no parar. Sin embargo, el cuerpo nos enseña otra lección. La verdadera fortaleza es adaptativa, sabe cuándo acelerar y cuándo regular, sabe cuándo actuar y cuándo escuchar. Y esa sabiduría no se aprende en libros, se aprende prestando atención a las señales internas. Los 3 minutos de los que hemos hablado no son una receta rígida, no son un ritual que deba cumplirse a la perfección. Son una invitación a tratarte como un sistema vivo y no como una máquina, a reconocer que tu energía no es infinita y que, precisamente por eso, merece ser cuidada cuando te das permiso para empezar el día desde este lugar. Estás haciendo algo más que mejorar tu rendimiento. Estás honrando tu humanidad. Quiero detenerme en una idea que considero esencial cuando haces tuyos esos primeros minutos. No solo cambias tu mañana, cambias tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que siempre vas tarde. Empiezas a experimentar una sensación interna de suficiencia, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás presente. Y esa presencia transforma la experiencia del día incluso cuando las circunstancias son exigentes. Desde el punto de vista médico, esta coherencia inicial tiene efectos a medio y largo plazo. Mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de salud y resiliencia. Favorece un mejor descanso nocturno, porque los ritmos circadianos se refuerzan. Reduce la necesidad de estimulantes artificiales y disminuye los picos de agotamiento a lo largo del día. No es magia, es fisiología aplicada con sentido común, pero más allá de los datos, hay algo profundamente humano en este cambio. Muchas personas redescubren una sensación que creían perdida, la de estar en casa dentro de sí mismas, de no vivir permanentemente fuera, reaccionando a estímulos, sino de habitar su propio cuerpo con mayor amabilidad. Y cuando eso ocurre, la vida se siente distinta. Las relaciones cambian, el trabajo cambia. Incluso los desafíos se afrontan desde otro lugar. No estoy diciendo que a partir de mañana todo será fácil. La vida seguirá siendo compleja. Habrá días difíciles, decisiones duras, momentos de cansancio, pero hay una diferencia enorme entre vivir esos momentos desde un cuerpo agotado y un sistema nervioso desbordado, o vivirlos desde una base de estabilidad interna. Esa base no se construye en grandes eventos. Se construye en pequeños gestos repetidos con conciencia. Por eso, más que pedirte que creas en lo que digo, te invito a experimentarlo,
a probar durante unos días, a observar cómo te sientes. No busques resultados espectaculares. Busca coherencia. Busca señales sutiles, un poco más de claridad, un poco menos de prisa, una respiración más amplia. Esos pequeños cambios son los indicadores de que tu biología está respondiendo. Cuando una persona empieza a confiar en su cuerpo, algo muy profundo ocurre. Deja de verse como un problema a resolver y empieza a verse como un aliado. Deja de exigirse constantemente y empieza a escucharse. Y desde ahí, paradójicamente, aparece una energía más sólida y más fiable. No la energía de la urgencia, sino la energía de la presencia. Quiero que te quedes con una imagen para cerrar este recorrido. Imagina que cada mañana te colocas en el centro de tu vida, aunque solo sea por unos minutos. No para aislarte del mundo, sino para relacionarte con él desde un lugar más íntegro. Esos minutos son un acto de responsabilidad contigo y con los demás. Porque una persona que se cuida por dentro puede cuidar mejor por fuera. Mañana, cuando despiertes, recuerda que no necesitas convencerte de nada. No necesitas discursos ni promesas. Solo necesitas ofrecerle a tu cuerpo las señales que entiende: luz para orientarse, agua para conducirse, aire para vivir, y desde ahí permitir que el día se despliegue. No como una amenaza, sino como una oportunidad de estar presente, de elegir y de construir desde la energía que nace de respetar quién eres. Llegamos a este punto no para cerrar un tema, sino para abrir una puerta. Porque cuando hablamos de los primeros minutos del día, cuando hablamos de biología, de sistema nervioso y de energía vital, en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo de la relación que cada persona mantiene consigo misma. La ciencia nos ha acompañado en este recorrido para devolvernos a una verdad sencilla y a menudo olvidada: el cuerpo no es un obstáculo para la vida que queremos vivir. Es el vehículo que la hace posible. Y la forma en que lo tratamos, especialmente al comenzar el día, determina en gran medida la calidad del viaje. Durante mucho tiempo nos han enseñado a desconfiar del cuerpo, a verlo como algo que se cansa, que se enferma, que limita. Nos han dicho que la mente debe imponerse, que la voluntad debe dominar, que el éxito es una cuestión de empujar un poco más. Sin embargo, la biología nos muestra otra perspectiva. Nos muestra que cuando respetamos los ritmos internos, cuando enviamos señales coherentes al sistema nervioso, la energía aparece de forma natural, no como un chispazo breve, sino como una llama estable que acompaña a lo largo del día. Quiero que entiendas algo con claridad y sin dramatismos. No necesitas cambiar tu vida entera para cambiar tu experiencia de la vida. No necesitas más horas, ni más técnicas, ni más exigencia. Necesitas coherencia. Necesitas empezar el día desde un lugar que no sea la prisa ni el miedo. Y ese lugar se construye con gestos pequeños, repetidos con intención. La luz que orienta, el agua que conduce, el aire que sostiene. 3 mensajes simples que el cuerpo entiende sin resistencia. Cuando una persona integra este ritual, no como una obligación, sino como un acto de cuidado, algo se transforma en su manera de estar presente. Ya no se levanta para defenderse del día, se levanta para encontrarse con él. Ya no siente que el tiempo la persigue. Siente que ella camina con el tiempo. Este cambio no elimina los desafíos, pero cambia la posición desde la que se afrontan. Y la posición interna lo es todo. Desde el punto de vista médico,
Esta forma de comenzar el día tiene implicaciones profundas en la salud a largo plazo. Un sistema nervioso que se activa de manera equilibrada reduce la carga inflamatoria crónica, mejora la regulación hormonal y favorece la resiliencia. La resiliencia no es aguantarlo todo, es recuperarse mejor, es la capacidad de volver al centro después del esfuerzo. Y esa capacidad se entrena cada mañana, sin ruido, sin aplausos, sin exigencias externas. Para muchas personas adultas, especialmente aquellas que llevan años sosteniendo responsabilidades, este mensaje puede resultar casi desconcertante. Han aprendido a vivir hacia afuera, a responder, a cumplir, a rendir. Dedicarse unos minutos al inicio del día puede parecer un lujo o incluso una pérdida de tiempo. Sin embargo, la experiencia muestra lo contrario. Es precisamente ese tiempo el que permite que el resto del día sea vivido con mayor eficiencia y menor desgaste. No es tiempo que se quita, es tiempo que se invierte. Quiero que observes cómo cambia tu diálogo interno cuando empiezas el día de esta manera. La voz que antes exigía, ahora acompaña. La mente que antes corría, ahora observa. El cuerpo que antes resistía, ahora coopera. Y cuando cuerpo y mente cooperan, aparece una sensación de alineación que muchas personas describen como bienestar, pero que en realidad es algo más profundo, es coherencia interna. Esta coherencia se refleja en decisiones más claras, en una comunicación más serena, en una mayor capacidad de escucha. Un profesional que empieza el día desde la presencia no necesita imponerse para liderar. Inspira, no necesita correr para avanzar. Avanza con dirección. Y esto no es una cuestión de estilo personal. Es una consecuencia directa de cómo está funcionando su sistema nervioso. Quiero hablarte ahora directamente, no como médico, no como conferenciante, sino como ser humano. Vivimos en un mundo que va rápido, que pide mucho, que rara vez se detiene a preguntarnos cómo estamos. En ese contexto, empezar el día cuidando tu biología es un acto de responsabilidad profunda, no solo contigo, sino con las personas que te rodean. Porque cuando tú estás más centrado, más presente, más regulado, tu entorno también se beneficia. Muchas personas esperan a sentirse bien para cuidarse. La biología nos enseña lo contrario cuando te cuidas. Empiezas a sentirte mejor, no esperes a tener energía para respetarte. Respétate para que la energía aparezca. Este cambio de lógica es fundamental. Es pasar de la reacción a la elección, de la supervivencia a la construcción consciente. Quizá al escuchar todo esto surja una duda. Y si no funciona, y si mi cansancio es demasiado profundo, permíteme decirte algo importante. El cuerpo siempre escucha. Puede tardar más o menos, pero escucha. Cada vez que le envías una señal coherente, aunque sea pequeña, algo se ajusta. No subestimes el poder de lo sencillo. Lo sencillo es lo que la biología reconoce. No te pido que creas en promesas ni en discursos. Te invito a hacer un experimento contigo mismo. Mañana, al despertar, antes de entrar en el ruido del día, regálate esos 3 minutos, no como una tarea, sino como un gesto de respeto. Observa sin juzgar. Siente sin analizar. Permite que el cuerpo haga lo que sabe hacer cuando se le da el contexto adecuado. Y si un día no lo haces, no pasa nada. Esto no va de perfección. Va de relación, de volver una y otra vez a un lugar de coherencia. El cuerpo
no castiga. Aprende de la repetición, de la constancia amable. Aprende cuando dejamos de exigirle y empezamos a escucharlo. Quiero que recuerdes algo esencial. Tú no eres una máquina que necesita ser forzada para funcionar. Eres un sistema vivo, sensible, inteligente. Tu energía no se fabrica. Se libera cuando dejas de ir en tu contra. Cuando dejas de tratarte como un problema y empiezas a tratarte como un proceso en constante adaptación, al final del día, lo que define nuestra calidad de vida no es solo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Puedes hacer mucho desde el cansancio y aún así sentirte vacío. O puedes hacer lo necesario desde la presencia y sentirte pleno. La diferencia no está en la agenda, está en el sistema nervioso que sostiene esa agenda. Por eso, hoy no quiero darte un consejo más. Quiero ofrecerte una invitación sencilla y honesta. Mañana, cuando despiertes, no corras a demostrar nada. No intentes convencerte de que puedes con todo. Simplemente empieza con luz, con agua, con air. Empieza hablándole a tu cuerpo en el idioma que entiende. Y luego, deja que el día se despliegue. Si decides aceptar esta invitación, hazlo por ti, no por rendimiento, no por productividad, no por expectativas externas. Hazlo porque tu vida lo merece, porque tu energía no es un recurso infinito, es un tesoro que necesita cuidado, y porque cada mañana es una oportunidad biológica de empezar de nuevo, no desde la exigencia, sino desde la coherencia. Permítete recordar, al cerrar este recorrido, que no estás roto, no estás atrasado, no estás fallando, estás aprendiendo. Aprendiendo a vivir de una manera más alineada con tu naturaleza. Y cuando haces eso, algo muy profundo ocurre. La vida deja de empujarte y empieza a encontrarte. Tú puedes. No porque te esfuerces más, sino porque empiezas a escucharte mejor. Y no solo puedes, te lo mereces.